Hola, espero que estés muy bien, soy Juan David Ordóñez y hoy va a ser la presentación sobre los procesos de investigación. A esto me refiero a las etapas y la planificación que hay en un proceso de investigación. Este, esta presentación la hago basada en el libro de técnicas de investigación, proceso de investigación, etapas y planificación. Lo que esta es una investigación hecha por Olga del Río, una profesora española que es especializada acerca de este tema de investigación social y en general esto aplica para mucho tipo de investigaciones que sean científicas. Esto es básicamente como un método científico, pero que incursiona más que todo en la investigación social. Primero encontramos que está el proceso de investigación generalizado en un esquema que se llama el esquema de Wallace. Entonces primero podemos encontrar que es como que es un círculo vicioso en donde aparecen los procesos deductivos, en donde aparecen primero los procesos inductivos para terminar en los procesos deductivos. Y así sucesivamente van rotando las investigaciones acerca de cada cosa que se va encontrando. Entonces están las teorías, que son unas reglas que son basadas en un resultado de un estudio. Pero cuando ya hay una teoría, se pasa a una hipótesis sobre un hecho. Y una hipótesis es una suposición de lo que puede estar sucediendo en un entorno que va a ser estudiado, a partir de una observación hecha antes. Entonces, a partir de la observación que ya se ha hecho antes, se construye una suposición, de pronto, un por qué puede estar sucediendo las cosas. A partir de que hay una deducción, hay que tratar de comprobarla, hay que volverla verídica. Para esto se hacen los estudios, etcétera, a través de la observación directa, ya porque la anterior era como una exploración. Me equivoqué, era una exploración. Ahora pasa que una exploración que genera una hipótesis y luego pasamos a la observación. Cuando está la observación, se encuentran encuestas, entrevistas, análisis de documentos y análisis también de los datos obtenidos a través de esta observación y entramos a la interpretación de ellos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si nuestra hipótesis está correcta o no? Entonces acá ya empezamos a sacar generalizaciones, conclusiones, etcétera. Pasamos a esquematizar todos estos comportamientos y todos estos patrones y a partir de ellos empiezan a generar las teorías y después pasan las hipótesis, y eso es un círculo vicioso que, que es como un círculo investigativo acerca de un tema que se desprende del otro. Bueno, vamos a hablar sobre la primera etapa y sus fases de investigación. Dentro de una investigación lo primero que se debe hacer es concebir una idea. Y para esta etapa se desprenden dos fases. Es decir, que la primera es la pregunta inicial. ¿Qué es lo que quiero? Puede ser esto, esto, esto y esto. Puede ser diferentes cosas, pero se tiene algo en claro. Entonces, por ejemplo, en mi investigación yo hice que bueno, ¿qué puedo encontrar en Cucunúa que me pueda traer? Entonces encontré, bueno, pero es que hay un entorno colonial. ¿Por qué este entorno colonial y por qué la gente protege tanto como su patrimonio? Nadie pinta una casa de otro color que no sea blanco y verde para que todo el pueblo se vea así. Entonces, ¿por qué? Después va una exploración. Entonces uno dice, no, es que hay determinadas normas que la gente tiene que cuidar el espacio, el que no lo cuida se ven serios problemas, porque pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, si a ti te ven haciendo algo, básicamente, si te ven grafiteando una casa, pues van a decir, ah, este man fue. Porque es que la gente allá está pilla de todo, allá todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, por eso también puede ser. Entonces ahí va investigando. Ah, claro. Esta investigación se hace por medio de entrevistas, lectura de documentos, por medio de lecturas, entrevistas a expertos, observaciones, análisis de documentos, etc. Luego ya que tenemos esa concepción de idea de que ¿por qué la gente entonces cuida de este lugar? Ah, bueno, entonces es porque la gente misma trata de cuidar su espacio. Y si tú haces algo malo, la gente va de una y te delata. Entonces de ahí pasamos a la segunda etapa, que es el planteamiento del problema a investigar. Las fases del problema, las fases del planteamiento del problema a investigar son las siguientes: la reformulación de la pregunta inicial a partir de la exploración y la concepción a partir de la concepción de la idea, de la pregunta inicial y de la exploración. Entonces tú dices, esa es una gran pregunta, la gente
va y destruye lugares que no están vigilados. Entonces, pues bueno, ahí ya pasamos a formular una pregunta. Bueno, y a partir de la exploración también me di cuenta que, por ejemplo, en el pueblo las casas están muy bien cuidadas, pero en donde no hay autoridades competentes que puedan vigilar, ni nadie que pueda delatar quién puede hacer los daños, como por ejemplo en la capilla que había arriba del pueblo, que es algo de verdad muy icónico de Cucunúa. Entonces ahí encontramos que, ahí encontramos que ese lugar sí está destruido, tiene las ventanas destruidas, el techo destruido, todo lo tiene muy mal, siendo que es un lugar que es representativo. Entonces, eso también me dio mucha curiosidad. Entonces, la reformulación de la pregunta inicial puede ser la siguiente. ¿Por qué razón la gente destruye el patrimonio? ¿Por qué la gente destruye su patrimonio cuando no es revisado, cuando no es vigilado? Entonces, el objetivo pasa a ser lo que yo quiero lograr con esa pregunta, un cambio de comportamiento, eh, no sé, diferente tipo, un objetivo, un fin que yo quiero llegar a obtener. Después viene la formulación de preguntas a investigar. Entonces, qué bueno. ¿Qué hacen las autoridades para evitar esto? ¿O qué proyectos hay? ¿Por qué a la gente no le importa esto? Entonces esas preguntas también completan mucho mi investigación. Ahora, y la última fase de esta etapa es la justificación y factibilidad de la investigación. Y ahora pasamos a la última fase de esta etapa, que es la justificación y factibilidad de la investigación. Es decir, que a partir de un análisis de fuentes y de documentos y de lo que ya he investigado, yo puedo decir, sí puedo hacer esta investigación, sí se puede hacer esta investigación y, y, y tiene una razón de ser porque estableciendo los objetivos puedo generar un cambio. Entonces, yo quiero hacer esta investigación para cambiar, para construir, para hacer. Y si es factible, es que sí la puedo hacer, si cuento con las fuentes, si cuento con los recursos. Una vez tú aceptes tu proyecto como factible y justificable, ya podemos pasar a la siguiente etapa, que es el marco teórico y conceptual. Y pues bueno, el marco teórico y conceptual se plantea a partir de la revisión de documentos y cuando hiciste la exploración y encontraste entrevistas, etcétera, documentos, muchos datos para recolectar, tú empiezas a sacar lo que no importa y dejas nada más los datos relevantes, las investigaciones relevantes, las teorías relevantes. Cuando tú tienes esos datos importantes, tú buscas teorías para empezar. ¿Qué teorías pueden apoyar la conducta del ser humano en cuanto a la propiedad privada? Por ejemplo, entonces tú encuentres, bueno, acá hay ciertas teorías que me pueden ayudar y estas tal vez no sirven, entonces voy a empezar con estas. Claro, es que el ser humano tiende a hacer tal cosa cuando no están las autoridades o no tiende a hacer esto. Entonces, bueno, a partir de esas teorías ya podemos empezar a trabajar. Ahora entramos a la conceptualización de términos, que es bastante importante porque dentro de estas investigaciones y estas tesis es necesario tener en cuenta un criterio científico, ya que estos conceptos amplían tu conocimiento y tu retentiva. Es decir, que cuando tú encuentras un fenómeno, puede tener un nombre en especial, algo así como veíamos en las ciencias de la investigación cualitativa. Entonces, que está la etnografía, la fenomenología. Entonces, este tipo de terminologías son importantes tenerlas en cuenta a la hora de investigar porque construyen la investigación. Cuando ya tenemos el marco teórico, pasamos a la cuarta fase. Y pues bueno, esta tiene y cuando ya tenemos el marco teórico, ahora vamos a pasar a la cuarta etapa, que es el diseño del modelo de análisis. Este contiene 2 fases más, pero tiene como otras 5 subfases. Entonces, vamos a poner mucha atención a esto. Entonces, por eso estoy dejando acá las diapositivas para que podamos entrar en contexto. Pasando al diseño del modelo del análisis, vamos a entrar primero en la metodología, el cómo se va a hacer la recolección de datos, o pues bueno, de información también. Entonces, lo que se va a hacer es tener en cuenta las unidades de observación. Entonces, las unidades de observación pueden ser entidades o un mismo investigador a través de bitácoras, diarios de campo, etcétera. En cambio, y una institución con cifras y datos que te puedan ayudar a reducir el tiempo de tu investigación con trabajo que ya esté hecho, que pueda aportarla. Entonces, una vez pasamos a esto, tratamos de buscar un universo, es decir, una población de muestra. ¿A quién vamos a estudiar? ¿Qué lugar en específico? ¿Y por qué? Entonces, por ejemplo, yo escogí a la población de Cucunúa. Y pues bueno, también vamos a seccionar la respuesta de individuos a investigar
que sea de 16 a 18 años. Entonces después ya que tenemos y una vez ya tenemos la población a investigar y los métodos que se van a usar, eh, y, lo- y los, y las unidades de observación que se van a usar, vamos a pasar a lo siguiente, la definición de las técnicas de investigación. Y pues bueno, al definir las técnicas de investigación, es como la forma en que lo vamos a hacer. Bueno, lo vamos a hacer cualitativo o cuantitativo. Ahora pasamos a los instrumentos de recogida de información. Y entonces, esta fase todavía hace parte del diseño del modelo del análisis. Por eso acá dice 4.2. Entonces acá vamos a encontrar los instrumentos de recogida de información, que van a ser los siguientes. La elaboración de los instrumentos de recogida de información, definición de técnicas o herramientas para la exploración o el tratamiento de la información. Entonces, en la elaboración de instrumentos de recogida de información va a ser la elaboración de encuestas o la elaboración de entrevistas. Y después pasamos a la definición de técnicas o herramientas para la exploración. Entonces, ¿qué se van a usar? Gráficas, se van a usar tabulaciones, etc. Ahora vamos a pasar a la quinta etapa, que es la recogida de datos. A partir de la aplicación del instrumento de recolección, como pueden ser las encuestas, las entrevistas, etcétera, se va a plantear un... Y bueno, a partir de la aplicación del instrumento de recolección, que pueden ser encuestas, etcétera, entrevistas, etcétera, se pasa a la comprobación de que sí se siguieron los criterios de evaluación establecidos. Entonces, que si fueron de niños de entre 16 y 18 años, que si fueron de la población de Cucunúa, que si conocen al menos este lugar que ha sido violentado, que tengan en cuenta ese rigor que antes se hizo para esos criterios, que las encuestas, que la información recibida provenga de personas que hayan seguido estos criterios. Una vez ya tenemos la sistematización de estos datos, pasamos a la séptima etapa, que es el análisis de la información. Al momento en que se va a hacer el análisis de la información, encontramos que primero hay una lectura e interpretación de resultados. Esto permite que cuando ya esté sistematizada toda la información, a través del análisis de gráficas se empiecen a crear conclusiones, descripciones y relaciones. Que esto hace parte a las fases que esto hace parte de las etapas del análisis de la información. Entonces, primero se hace una lectura y una interpretación de los datos. Entonces, 50% de las personas votaron que tal vaina. Unas personas en las entrevistas respondieron otra cosa. Después se pasa a las descripciones y relaciones. Bueno, es que la mayoría de las personas tienden a pensar que esto es por rebeldía. Y a partir de que se hace ya una interpretación descriptiva y las relaciones que hay entre los varios testimonios de las personas, ahora se pasa a la extracción de conclusiones. A partir de la extracción de datos, pues ya pasamos a la octava etapa y la última, que es la elaboración de un informe. En esta se expone el procedimiento seguido, la presentación de resultados y la conclusión dando respuestas a las hipótesis. Entonces, cuando tú al final dices, bueno, es que esto sí seguía lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba interpretando de la exploración a partir de mi pregunta inicial. Entonces uno dice, sí puede ser esto. La hipótesis estaba correcta o no estaba correcta, era por otras razones. Entonces a partir de ahí ya se empieza a generar un informe. Ahora, ¿cómo se hace un informe? Pues bueno, primero se parte desde la portada, en donde vamos a encontrar el nombre, el título, la institución y la fecha. Luego encontramos un índice, en donde se ofrece la información sobre la estructura del documento. Entonces, el índice es bastante importante porque es como una tabla de contenidos cuando tú tienes un libro de matemáticas. Entonces dices, en tal página vas a encontrar tal cosa. En vez de ir buscando, es una forma más fácil de hallar la información. La introducción es muy importante que la hagas al final porque cuando ya tienes todo el conjunto de datos hecho, ya pasas cuando ya tienes el conjunto de datos hechos, pasas a dar una descripción breve de toda tu investigación por medio de la introducción. Entonces esto también aporta muchas investigaciones porque por medio de la introducción van a decir, bueno, esta investigación me puede servir porque tiene ciertos factores determinantes para la mía. Entonces, pues bueno, es bastante importante hacer la introducción por eso al final. El cuarto paso es el planteamiento del problema. Entonces, ya que concebiste la idea y ya la reformulaste, exploraste, investigaste, entonces acá ya puedes pasarlo en el informe de la siguiente forma, que es la formulación del problema o la pregunta inicial, la pregunta problema. Entonces, después, cuando ya tienes esta pregunta, plantea los objetivos. ¿Qué se quiere lograr con
¿Qué se quiere lograr respondiendo a esta pregunta? Un cambio, una generación de comportamiento, etcétera. Y por medio de la justificación y factibilidad de la investigación, es decir, por qué sí se puede hacer y a ver si cuentas con los recursos y por qué hacer la investigación, por qué es importante hacerla. Y bueno, ya otra vez pasamos al marco teórico y entonces lo que habíamos investigado antes sobre el marco teórico, ahora lo pasamos al informe de la siguiente manera, a través de antecedentes, que es como la investigación de un estado del arte, se buscan unas bases teóricas que antes lo habíamos nombrado como el inicio, como iniciar con teorías. Después pasamos a la definición de términos clave, son los términos que van a definir muchos de los objetivos o de los caminos de la investigación. Y finalmente la formulación de la hipótesis a partir de lo investigado, de algo que se cree, de algo que todavía no está comprobable, sino algo construido a partir de investigación, no de comprobación. Ya pasamos a la metodología, que es el cómo vamos a investigar esto y cómo vamos a comprobar que esa hipótesis es mentira o es verdad. Entonces la caracterización de la investigación es bastante importante. Esta investigación va a tener las siguientes características. Es importante que también coloques por qué va a ser, qué va a ser, qué va a hacer que esta investigación responda a tu pregunta problema y a la comprobación de tu hipótesis. Entonces, a partir de que hay una población de muestra, también estamos hablando del universo, qué parte de la sociedad se va a coger, qué grupo social. Entonces, yo había hablado sobre unos adolescentes de Cucunúa, que son más que todo, según unas teorías, que son los que tienden a hacer comportamientos rebeldes o vandálicos. Punto. Después de que ya tenemos nuestra población de muestra, pasamos al diseño o técnica de investigación. Cuando hacemos un diseño o una técnica de investigación, es una forma de investigar a los menores. Es una forma de, yo no sé, yo me puedo meter en el pueblo y me puedo ser amigo de ellos, o yo puedo entrar de una vez al punto de investigar por qué, pero entrando y haciendo, oigan, los niños de quinto se quedan conmigo, los de octavo también, voy a hacerles preguntas, directo. O yo me puedo meter ahí de encubierto. Cuando pasamos a la recolección y procesamiento de datos es que ya tengo el diseño y la técnica para hacerlo. Entonces, la recolección y procesamiento de datos, las encuestas, los resultados que en otras instituciones, etc. Bueno, el calendario, los recursos y el presupuesto. Esto es supremamente importante porque el orden de tu investigación se va a basar en esto. Entonces, cuando tú haces un calendario cronograma, vas a decir, en esta semana y a esta semana voy a hacer una exploración en las veredas. Y de la otra semana voy a ir al Colegio Municipal de Cucunúa, que es pues el pueblo en donde estoy haciendo mi investigación. Entonces, pues bueno, cuando ya tienes un presupuesto, entonces tú ya tienes ahí primero el cronograma. Entonces, bueno, para viajar a las veredas va a necesitar tal plata y para almorzar otra tal plata. Entonces, pues necesito estos recursos económicos para lograr pagar la investigación, por así decirla. Entonces, pues bueno, cuando ya tienes esto, ya pasamos a hacer la bibliografía, que es de dónde obtuviste la información, qué teorías te basaste, etc. Y después los anexos, que pueden ser las entrevistas, los archivos, todo aquello que utilizaste para esta investigación. Y pues bueno, así se acaba el proyecto de investigación. Y pues bueno, lo primero que hablamos fue el proceso de investigación y lo segundo, el proyecto de investigación. Yo soy Juan David Ordóñez, espero te haya servido y hasta la vista.